Fundación Proempresa EIRL presenta Orientación Profesional, asesoría contable, tributaria, laboral, previsional y seguridad social. En la conducción del contador público, Carlos Villanueva Correa. Bienvenidos al programa Orientación Profesional. Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio Orientación Profesional. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir un nuevo tema que considero de actualidad y de mucho interés. Bien amigos, el tema que nos convoca el día de hoy es el tratar la reciente norma que se ha publicado el 27 de junio del presente año. Me refiero al decreto de urgencia número 057/2021, por el cual pues el gobierno nacional ha dispuesto una ampliación del plazo para acogerse a la reprogramación de los créditos otorgados en el marco del programa Reactiva Perú. Como ustedes recordarán, en secuencias anteriores ya hemos abordado este tema y hemos hecho pues de conocimiento que en el marco de la emergencia nacional y la pandemia originada por el COVID-19, el gobierno nacional se vio pues en la necesidad de implementar un programa económico que ayudara pues a las empresas, sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a poder contar con una liquidez que les permitiera sobrevivir en esta época tan difícil que fue y que es aún por la pandemia. De tal modo, pues, que se creó de esta manera el programa Reactiva Perú, y de ello ya, pues, prácticamente ha transcurrido un año, porque las primeras normas se dieron en marzo del año 2020, y al presente, pues, las empresas que fueron beneficiarias con los créditos del programa Reactiva Perú deberían ya empezar a pagar las primeras cuotas. Sin embargo, como es de nuestro conocimiento, a la fecha muchas empresas aún no han podido reactivarse, no han logrado aún despegar o, en el mejor de los casos, volver a los niveles pre-pandemia. Es por esta razón, pues, que el gobierno, en coordinación o en todo caso, presionado también por los agentes económicos, ha dispuesto en un primer momento una reprogramación de los créditos del programa Reactiva Perú, conforme lo vimos en la edición anterior, que fue regulado por el decreto de urgencia 026 del año 2021. Ahora se ha dado, como lo acabamos de anunciar, el decreto de urgencia 057/2021, con la finalidad, pues, de conceder una ampliación del plazo para que los sujetos o empresas beneficiarias puedan contar con una mayor disposición de tiempo para acogerse a la reprogramación. Hay que indicar, amigos, que según el decreto de urgencia 026, se había puesto un límite para que las empresas deudoras pudieran presentar sus solicitudes de reprogramación, que fue hasta el 15 de julio del presente año. No obstante, debido a que se constata que aún las empresas no están o no han logrado despegar, aún siguen afectadas por la crisis originada por la pandemia, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas, es que se ha dispuesto mediante este decreto de urgencia 057/2021, extender el plazo para que las empresas puedan presentar sus solicitudes de reprogramación. De manera pues que de lo que el plazo vencía el 15 de julio del presente año, ahora se ha extendido hasta el 30 de septiembre del mismo año. De manera pues que las empresas deudoras cuentan con más tiempo para presentar sus solicitudes de reprogramación. No obstante, nosotros consideramos que deben hacerlo ya, en la medida pues que
en muchos de los casos, los sujetos deudores que obtuvieron créditos de este programa en los primeros meses del año anterior, ya se les ha empezado a vencer el plazo para el pago de las cuotas. De manera pues que esperar hasta el 30 de septiembre va a dar lugar a que ya las cuotas se empiecen a vencer y es mejor que lo hagan de manera acelerada. Bien, veamos acá entonces lo que estamos comentando sobre el decreto de urgencia 057-2021. Como le hemos dicho, se ha publicado recientemente, el 27 de junio del presente año, y el objeto, como lo estamos comentando, es ampliar el plazo de acogimiento para solicitar la reprogramación de los créditos garantizados por el programa Reactiva Perú hasta por un monto de 19.500 millones de soles. Acá quiero hacer hincapié nuevamente, al igual que lo hice en la edición anterior, que el gobierno no está en este caso otorgando una reprogramación de los créditos al universo de los sujetos deudores. Es decir, recordemos que en la fase 1 y fase 2 del programa Reactiva Perú el año pasado se otorgaron 60.000 millones de soles como créditos en este programa. Y ahora, pues, en esta reprogramación se está poniendo como límite someter a reprogramación hasta un monto de 19.500 millones de soles. En este caso, pues, no estamos siquiera a la tercera parte del monto total desembolsado por créditos de este programa, de manera, pues, que, como lo vimos también anteriormente, se tiene que hacer un proceso selectivo sobre a quienes se va a conceder en definitiva esta reprogramación. Y para ello, pues, la norma se ha encargado de fijar cuáles son los parámetros o requisitos que las entidades del sistema financiero deberán considerar al momento de hacer esta evaluación y verificar, pues, si la empresa solicitante califica o no para la reprogramación. Entonces ya queda entendido que no todos, en principio, van a poder gozar de la reprogramación, sino solamente aquellos que cumplen determinados requisitos. Y esto va, pues, en paralelo o de la mano a lo que acabamos de señalar, que la reprogramación solamente comprende un monto total de 19.500 millones de soles. Bien, veamos, la norma que concede esta ampliación del plazo presenta una exposición de motivos, o sea, el fundamento por el cual se da esta norma. Y en este caso se estima, pues, que alrededor de 457.000 micro, pequeñas y medianas empresas todavía no han recuperado sus actividades ni capacidad de pago debido, como sabemos, a la pandemia. Y por otro lado, también se considera como fundamento de esta norma la ampliación del estado de emergencia que se ha venido prolongando hasta ahora. Y con ello, pues, se han creado niveles de riesgo en el ámbito geográfico de nuestro país, dificultando de este modo que las empresas puedan operar plenamente y con esto, pues, digamos, contar con mayor liquidez para afrontar ya el pago de las cuotas del programa Reactiva Perú. Veamos acá, amigos, en esta presentación les muestro, en función a las dos normas que se han dado hasta ahora para la reprogramación de los créditos, cuál es el plazo máximo para acogerse al beneficio de reprogramación de los créditos. Como les mencioné anteriormente, en un primer momento, el decreto de urgencia número 026 consideraba el plazo máximo para acogerse a la reprogramación el 15 de julio del presente año 2021. No obstante, como le acabo también de señalar, el decreto de urgencia número 057 está extendiendo este plazo para solicitar la reprogramación de los créditos hasta el 30 de septiembre. De manera, pues, que
se está dando una mayor flexibilidad para los sujetos deudores. Y por otro lado, amigos, es importante también recordarles cuáles son aquellos requisitos o condiciones que la norma está exigiendo para que los sujetos o empresas deudoras puedan finalmente acogerse a esta reprogramación. Acá, en este punto, quiero reiterar lo que ya dije momentos antes, en el sentido de que no todos los prestatarios van a tener derecho a la reprogramación de sus créditos. Bueno, esto en principio porque a algunas empresas le está yendo mejor que a otras, unos negocios se han recuperado más rápido en tiempos de pandemia que otros, y por otro lado, a algunos quizás les ha ido mejor, porque por su giro empresarial en tiempos de pandemia probablemente han tenido mayores ventas o ganancias. Sin embargo, pues, como ya lo expresé, esta reprogramación está dirigida básicamente a aquellos prestatarios que aún no han logrado pues superar los efectos de la pandemia. Y esto pues va a ser contrastado con lo que voy a acabar o voy a señalar en este momento, que es el requisito que considera la norma para calificar a esta reprogramación. Veamos acá. En un primer momento, para aquellos sujetos deudores que hubieran obtenido crédito del programa Reactiva Perú hasta 90,000 soles, ellos no requieren ninguna evaluación. De manera automática, ya deben considerarse que su crédito ha sido reprogramado por el espacio de un año. Mientras que aquellos sujetos deudores cuyos créditos vayan desde 90,001 soles hasta 750,000 soles, ellos sí deben cumplir una condición, un requisito. ¿Y cuál es este? Que sus ventas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 hayan disminuido en 10% o más con relación al mismo periodo, pero del año 2019. Entonces, ¿cómo es que las entidades del sistema financiero van a poder corroborar o verificar que en efecto el sujetos solicitantes de la reprogramación han disminuido sus ventas? La norma también se encarga en este caso de precisar cuál va a ser el medio para que las entidades del sistema financiero puedan verificar este hecho. Y es que en este caso, las entidades del sistema financiero deben contar con el reporte tributario, que es un documento que emite la SUNAT, en el cual pues se constatan las ventas mensuales que tienen los contribuyentes. Entonces, de este documento es la fuente de la cual las entidades del sistema financiero van a verificar si las ventas pues han caído en un 10% más con relación a aquellos sujetos cuyos créditos van de 90,001 soles hasta 750,000 soles. En el siguiente tramo, para aquellos sujetos cuyos créditos obtenidos del programa Reactiva Perú van de 750,001 hasta 5 millones de soles, la exigencia es un tanto mayor, puesto que se exige que las ventas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 hayan caído en 20% o más con relación al mismo periodo, pero del año 2019. Ahora, la pregunta es lógica en este caso: ¿qué ocurriría en los dos casos precedentes que, producto de la revisión del reporte tributario por parte de la entidad del sistema financiero, esta verificara que las ventas no han caído en un 20% en este último caso, o en el 10% con relación al caso anterior? Entonces, sencillamente, pues, dicha solicitud será rechazada, aunque por lo menos se aproxime. Digamos que
En el tramo anterior, en lugar de haber caído en 10%, hubiera caído sí, pero no en un 10%, sino en un 7 u 8%. Igualmente, por no alcanzar este porcentaje de disminución de ventas, sencillamente, pues, la solicitud de reprogramación será rechazada. Por eso acá la norma se encarga de señalar en el primer tramo que las ventas hayan caído en un 10% o más, y en el siguiente tramo en un 20% más. Entonces se tiene que cumplir, pues, escrupulosamente esta condición. Caso contrario, como lo hemos precisado, la solicitud va a ser rechazada. Y finalmente, en el último tramo, para aquellos prestatarios cuyos créditos del programa Reactiva Perú fueron de 5 millones, 1.000 soles hasta 10 millones, igualmente la condición que se exige es que sus ventas de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 hayan caído en un 20% a más con relación al mismo periodo, pero del año 2019. Entonces, amigos, es importante para aquellos sujetos deudores o empresas que hayan solicitado estos créditos de manera objetiva, verifiquen descargando del portal de SUNAT su reporte tributario y hacer, pues, de manera personal su propia revisión. Acá tiene usted digamos, los parámetros en función a los cuales debe evaluar efectivamente si califica o no para esta reprogramación. Caso contrario, pues sería, consideramos, inútil presentar esta solicitud a la entidad del sistema financiero cuando se puede de la evaluación constatar que no va a proceder dicha solicitud. Por otro lado, también es importante precisar que el decreto de urgencia número 026, que de manera primigenia estableció la reprogramación de los créditos del programa Reactiva Perú, en su artículo 21, numeral 21.9, ha establecido de manera excepcional que el hecho que las empresas deudoras se acojan a la reprogramación de los créditos de este programa no va a generar un deterioro de la calificación de estas empresas en el sistema financiero. ¿Y por qué es que apuntamos válidamente esto? Porque en otras circunstancias que no son del programa Reactiva Perú, cuando una empresa se acoge a una reprogramación de créditos, prácticamente está afectando su calificación crediticia. Ya pasa a considerarse más allá de un sujeto con problemas potenciales a insolvente. Entonces, este deterioro en su calificación, pues, lo hace inelegible para nuevos créditos. Pero en este caso, de manera excepcional, como lo hemos precisado, el decreto de urgencia 026 está considerando que esta reprogramación no va a afectar la calificación crediticia del deudor. Entonces, por ese lado, no deberíamos preocuparnos en cuanto a nuestra calificación financiera. Por otro lado, también nos hemos enterado, escuchamos comentarios frecuentemente de varios prestatarios del programa Reactiva Perú, pero que lo han obtenido no de una entidad bancaria, sino de alguna caja municipal de ahorro y crédito. En el sentido, pues, que estas entidades, que son instituciones especializadas en microfinanzas, se están, en algunos casos, negando a conceder la reprogramación de los créditos del programa Reactiva Perú. De la revisión de las normas que se han expedido hasta ahora, podemos señalar que en ninguna de ellas se ha establecido, pues, o se ha exceptuado, digamos, que las cajas municipales no deban reprogramar los créditos. Por el contrario, de manera general, se ha previsto, pues, que los sujetos deudores que califiquen en función a sus ventas que hemos expuesto previamente,
que puedan reprogramar sus créditos, independientemente de qué entidad del sistema financiero hubieran obtenido dichos créditos. No obstante, como ya lo hemos señalado, se está verificando en los hechos que las cajas municipales de ahorro y crédito no están, no quiero decir la generalidad, sino algunas de ellas no están otorgando esta reprogramación. Y para ello nosotros acá yo he querido presentarles lo siguiente. Se entiende pues que en este caso las cajas municipales de ahorro y crédito son, como su nombre indica, instituciones especializadas en microfinanzas. Y ellas pues no son, digamos, entidades sólidas de gran tamaño como sí lo son los bancos. Y considerando pues esta situación de pandemia en que estas entidades pequeñas, las cajas municipales, obtienen sus fondos de colocación de lo que reciben del público, entonces prácticamente al otorgar los créditos del programa Reactiva Perú, además de otros créditos, se han visto descapitalizados. No han contado con la liquidez y prolongar pues una reprogramación de 12 meses más implicaría pues que durante ese periodo no verían el retorno de los créditos colocados y ello originaría pues una falta de liquidez y una descapitalización. Entonces, probablemente en un inicio estas situaciones adversas fueron las que dieron lugar a que las cajas municipales no les fuera posible reprogramar. Sin embargo, acá quiero indicar que el 15 de abril del presente año se dio el decreto de urgencia número 037, a través del cual pues se dispone un financiamiento a favor de las cajas municipales de ahorro y crédito y en general pues a las instituciones especializadas en microfinanzas. Y se crea un programa de fortalecimiento patrimonial de esas instituciones que están dirigidas, como le hemos indicado, básicamente a las cajas municipales de ahorro y crédito, y se les otorga un financiamiento de 1.679 millones de soles. Esto con la finalidad, pues, de otorgarles una liquidez y no se vean afectadas por haber colocado los créditos y no ver su retorno en lo inmediato, sino después de 12 meses. Y también a la vez, pues, para otorgarles un fondeo, un capital para que puedan seguir operando en la medida, pues, que además del crédito del programa Reactiva de Perú hayan colocado otros créditos que aún no puedan haber retornado, debido, pues, fundamentalmente que las cajas municipales tienen como público objetivo o como sus clientes principales a las micros y pequeñas empresas. Y justamente son este sector de empresas que tienen dificultades en pagar los créditos, razón por la cual este decreto de urgencia 037 se aboca pues a inyectarles de una liquidez para que no vean comprometido su capital y por ende el ahorro del público que confía pues en estas entidades. Acá podemos ver cuál es el riesgo o la exposición del riesgo de esas instituciones, las cajas municipales que han afrontado pues en esa circunstancia de pandemia. Veamos acá, su cartera crediticia o más del 50% y en algunos casos el 90% de sus créditos están colocados en la micro y pequeña empresa. Entonces ya podemos vislumbrar la dificultad que han tenido estas entidades en esta época de pandemia, por cuanto todos la gran parte de sus créditos son colocados en la micro y pequeña empresa, que precisamente es ahora en esta coyuntura de más difícil retorno. Y por otro lado, también estas micro y pequeñas empresas son las que más han acudido a la reprogramación de deudas. Y por ende, pues, estas cajas municipales han visto, pues, que no puede retornar hasta ahora o no pueden recuperar aún los créditos colocados.
Y por otro lado, pues este decreto de urgencia 037 se aboca a proteger los depósitos del público, porque la demora en la recuperación de créditos hace pues que los depósitos y eventualmente los retiros que puede hacer el público se puedan de alguna manera ver dificultados. Entonces, merced a esta inyección de 1.779 millones de soles que el gobierno ha proporcionado a las cajas municipales, es una medida que a nosotros nos permite, digamos, asegurar que estas entidades también estarían, en este caso, en condiciones de permitir la reprogramación de los créditos del programa Reactiva, pero de otro modo, pues, no se encontraría justificación de por qué el gobierno les ha proporcionado un fondo disponible cuando no van a acceder en contrapartida a la reprogramación de los créditos del programa Reactiva Perú para sus prestatarios. Muy bien, amigos, entonces hemos comentado hasta acá todo lo referente al programa Reactiva Perú, sobre todo en cuanto a las condiciones para acogerse, pero no perdamos de vista en este caso que en la introducción hemos señalado la ampliación que se ha dado del plazo para que las empresas deudoras puedan solicitar la reprogramación de sus créditos obtenidos del programa Reactiva Perú. Entonces, es importante que aquellos que consideran que aún no pueden iniciar el pago de sus cuotas presenten sus solicitudes de reprogramación. Pero esa solicitud, como le he indicado previamente, no puede ser de manera inadvertida, sino que ya ustedes tienen, como le hemos presentado momentos antes, los parámetros con los cuales pueden evaluar si en efecto califican o no para esta reprogramación. Bueno, amigos, esto ha sido nuestro comentario referente a este tema el día de hoy y estaremos reapareciendo pronto nuevamente con otro tema de mucha actualidad. Hasta pronto. Fundación Proempresa EIRL presentó su programa Orientación Profesional. Gracias por su sintonía. Si desea comunicarse con nosotros, puede visitarnos en nuestras oficinas. Leoncio Prado 553, oficina 313, Galería Ciudad Chimbote, o llamarnos a los celulares 946-190633 y al 943-610148, o escríbanos al mail Fundación Proempresa EIRL@gmail.com y en las diferentes redes sociales. Hasta la próxima.